declaramos la sangre del Cordero, la sangre que limpia y que purifica. Esa sangre se derrame sobre el espíritu, la mente, el alma, las emociones y aún el corazón sea limpio por la sangre de Jesús, para que tengamos, Señor, en esta noche un espíritu liberado, una mente liberada para recibir la impartición de la palabra, para que seamos impartidos por el Espíritu de Jehová el Señor. Por eso en esta hora, Padre, declaramos esa palabra que dice: el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Ella se cumple a cada momento, a cada hora y a cada instante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso y le damos la bienvenida a todos los que están aquí en el auditorio, a los que nos siguen a través de las redes sociales, a todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando. La bendición de Dios repose hoy, mañana y siempre. Gracias, Jesús. Pueden recibir sus asientos. Y quiero compartir en esta noche una palabra de parte del Señor en el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 1. Libro de San Juan, capítulo 9, versículo 1. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 9, versos 1. Importante que todos los que están en este auditorio, por favor, apaguen sus celulares o lo coloquen en silencio, porque eso tiene que ver con nuestra determinación. Nadie nos puede interferir mientras estamos escuchando la palabra de Dios. Dios es nuestra prioridad. Dios es lo primero en nosotros. No hay otra cosa que sea más importante que Dios. Dios es lo más importante en nuestra vida. Por eso usted debe apartar este tiempo, que son alrededor de una hora, hora y media, que estamos adorando a Dios, de poder olvidarse de todo lo que está a su alrededor, de todo lo que pueda acechar contra su vida, y entrar en ese fluir del Espíritu que suelta la palabra. La palabra suelta un fluir. La palabra es espíritu y comienza a venir como aguas sobre los secadales. Y la palabra comienza a inundar el espíritu, el alma, las emociones, los sentimientos. Comienza a derramarse en nuestro corazón. Si está herido, la palabra llega como un agua sanadora y cura las heridas de nuestro corazón. La palabra es la que verdaderamente nos restaura. Si estamos deteriorados por dentro o por fuera, la palabra es como un río de agua viva que corre, que sana, que libera, que transforma y que restaura nuestra vida. Por eso la palabra tiene un fluir maravilloso. Nadie se distraiga, nadie verdaderamente se mueva, porque la palabra tiene una vital importancia en estos minutos donde Dios va a hablar a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Otra de las cosas que le pido a la iglesia: no se vaya hasta que haya terminado la reunión, porque cuando usted verdaderamente se va antes, usted no sabe lo que Dios puede tener todavía preparado para su vida. Hay momentos en que Dios quiere hacer algo y a veces no lo hace porque nosotros siempre estamos apurados para Él. Entonces es importante la palabra, la adoración que se hizo recién. Los adoradores cantaron, adoraron al Señor, y es importante adorar a Dios, alabar a Dios, exaltar a Dios. Es importante escuchar la palabra de Dios,
pero también es importante ser ministrado, que oremos por los enfermos, que oremos por los que están oprimidos. Es importante también dar nuestras ofrendas y es importante estar involucrado en la iglesia del Señor hasta el último momento. Por eso que vamos a ir rápidamente a San Juan capítulo 9 versos 1. La palabra dice de la siguiente manera, para todos los que ya hemos apuntado, San Juan capítulo 9 versos 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cómo estaba ese hombre? Diga, estaba ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Eso fue la pregunta que le hicieron los discípulos al Señor Jesús. Él pasaba por una ciudad y vieron a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron: ¿quién pecó? Si fue él o fueron sus padres. ¿Por qué había nacido con esa maldición? Pero la respuesta de Jesús fue: no es que pecó este, ni tampoco sus padres, sino que ha nacido ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Todos hubiésemos pensado que era una iniquidad. Todos hubiéramos pensado que seguramente sus padres pecaron, se pervirtieron en la hechicería, en la idolatría, se pervirtieron quizás en pactos de sangre que hicieron con Satanás, y a consecuencia de esos pactos la maldición cayó en la generación de este hombre que estaba ciego. Pero la palabra dice que Jesús dijo: no pecó él, tampoco sus padres, sino que lo que ha venido sobre él ya estaba en el plan eterno de Dios. Hay cosas que dice Deuteronomio capítulo 29 verso 29. Hay cosas secretas las cuales pertenecen a Dios, y hay otras que son reveladas para nosotros. Hay cosas que usted y yo no la vamos a poder entender. Cómo Dios tenía preparado a este hombre bajo una ceguera para que la gloria de Dios fuese manifestada. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. El motivo por el que estaba ciego este hombre era para que la manifestación de lo que portaba Jesucristo, el Hijo de Dios, se manifestara en ese tiempo. Y dice la palabra que cuando Jesús le dijo, le dio la respuesta: no pecó este, tampoco sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario, dijo Jesús, hacer las obras de aquel que me envió. El Padre lo había enviado a Jesús a la tierra para salvar, para sanar, para liberar y para restaurar. Entonces Jesús dijo: me es necesario hacer la voluntad del Padre, las obras del Padre, el cual Él me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, cuando todos duermen. Entre tanto que yo estoy en el mundo y luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo un lodo con la saliva y untó con él el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, diga junto conmigo, y le dijo Jesús al ciego: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, diga junto conmigo, fue entonces el ciego, se lavó sus ojos,
que estaban llenos de barro y regresó con su milagro. Regresó viendo. Dele un aplauso al Señor por esto. Gloria a Dios. Hay una diferencia en este milagro a todos los milagros que el Señor hizo. En la mayoría de los milagros, a algunos Jesús le habló y le preguntó: ¿qué quieres que haga? A otro leproso le dijo: ¿quieres ser limpio? A cada uno de ellos le hizo una pregunta, pero a este hombre no le hizo ninguna pregunta. Solamente él soltó la palabra y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Ve a lavarte. No le dijo: recibe la vista, sino que le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Es decir, Jesús envió a ese hombre a un estanque donde verdaderamente la gloria de Dios se iba a manifestar. Nadie lo sabía, ni aun los discípulos, porque los discípulos estaban acostumbrados a que Jesús le dijera: tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho libre. Mujer, la fe que tú tienes te ha hecho libre porque vivías encorvada 18 años, pero ahora has sido liberada. A este hombre no le dijo así, sino le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Sus ojos estaban llenos de barro y pareciera que fuese una imprudencia como Jesús iba a hacer lo que hizo con un ciego, con un no vidente, de poder llenarle los ojos de barro. Alguien podría haber saltado y haber dicho: ¿qué estás haciendo con este pobre ciego? Los estás ensuciando, le estás echando barro en los ojos. Nadie pudo levantarse porque en Cristo estaba el poder y la preeminencia de la gloria del Padre. Nadie pudo decir una palabra porque Él era el enviado, Él era el ungido, Él era el que tenía el poder para hacer lo que el hombre no puede hacer. Ve a lavarte al estanque. Diga junto conmigo: el hombre, a pesar de que no conocía a Jesús, fue obediente a la palabra. No dijo: pero qué, ¿por qué me tengo que ir a lavar al estanque? No dijo: ¿por qué me llenas los ojos de barro? No dijo ninguna palabra, sino que dice la palabra que entonces el ciego fue y se lavó los ojos y regresó viendo. Y entonces los vecinos, los que antes habían visto a este hombre que eran ciegos, ellos decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Y mire cómo es la gente. Algunos decían: no, él no es, debe ser otro. Otros decían: no es él, se parece a él. Y él decía: yo soy. La gente no podía creer aunque estuviera viendo. Esa es la duda y la incredulidad que muchas veces portamos los seres humanos. La duda, la incredulidad, aún viendo, ellos no creían. Hoy, aunque pareciera que estamos hablando fuera de un contexto o de un texto, de decir que hoy también hay duda a veces en nuestros corazones para poder trascender a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Hay momentos que Dios abre portales tan grandes de desafío para su vida, para nuestra vida, de las cuales viene la duda. Y nos detenemos un momento y pensamos: ¿será o no será? ¿Lo haré o no lo haré? ¿Será Dios o no será Dios? La duda viene, la incertidumbre viene.
Así le pasó a los contemporáneos que vivían en esa ciudad, que conocían al hombre ciego, y cuando lo vieron que estaba sano, dijeron: no, no es él, se parece. Es parecido, pero no es él. Y él le decía: no, 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 muchachos, soy yo. No sé cómo se llamaba, la Biblia no da nombre, pero ponele que le pongamos un nombre en esta noche. Él decía: yo soy Alberto, créanme, yo soy Alberto. La gente decía: no, 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 a mí me parece, te pareces Alberto, pero vos no sos Alberto. Y él seguía insistiendo: yo soy Alberto. La gente no creía de lo que Dios había hecho en ese hombre, de que era ciego, pero ahora estaba viendo. ¿Cuántos dicen amén? Aquel hombre dice que fue rápidamente interrogado por los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran los religiosos que conocían la ley de Moisés, que caminaban conforme a la ley patriarca. Ellos vinieron ante el ciego y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, porque era el día de reposo, y conforme a la ley de Moisés, el día de reposo no se podía trabajar. Entonces dijeron: ¿qué es lo que hizo ese hombre que se llama Jesús en el día de reposo? Alguien dijo: él hizo lodo y le colocó en los ojos. Y volvieron a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Le hicieron una investigación, y el ciego que ahora estaba viendo le dijo: él me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Refiriéndose los fariseos ¿a quién? A Jesús, al enviado de Dios, al Mesías. Ellos lo rechazaron, a ellos vino y ellos no creyeron, y había disensión entre ellos. Unos decían: pero algo bueno debe haber en este hombre, algo genuino debe haber en este hombre. Pero otros decían: ningún hombre pecador puede hacer estas señales. Entonces volvieron nuevamente a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y este hombre dijo: este es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. No creían que había sido ciego y lo conocían, porque en una ciudad siempre se conoce al que está allí en el centro pidiendo, al que está mendigando, al que está en una silla de rueda, está pidiendo algo. Siempre toda la ciudad lo conoce. Pero los fariseos negaban, que no lo conocían, y decían: no, para mí que este no era ciego, este se hizo el ciego para ahora decir que aquel que se llama Jesús lo sanó. Y le preguntaron diciendo: ¿es este? Lo llevaron a donde el padre, llamaron a los padres, y a los padres le preguntaron: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora él dice que está viendo? Sus padres le respondieron, le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene este varón para que ustedes le pregunten a él?, le dijeron sus padres. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, iba a ser expulsado de las sinagogas. Y como todos ellos eran israelitas y creían en la ley de Moisés y en la ley de los patriarcas, toda la ciudad se congregaba en la sinagoga. Entonces tenían temor a ser expulsado. Entonces el que era ciego respondió, dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa yo sé, dijo aquel hombre, que habiendo sido yo ciego,
ahora veo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Respondió el hombre a la insistencia de todos los fariseos religiosos que dudaban y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no podéis entender que yo era ciego, pero ahora veo. Aquel que se llama Jesús colocó barro sobre mis ojos y me envió a lavarme los ojos, y yo recibí el milagro. Hay cosas que no entendemos. Jesús le podía haber dicho al ciego, como le dijo a Bartimeo: recibe la vista, y Bartimeo recibió la vista al momento. Pero Dios obra como Él quiere. Diga junto conmigo: Dios hace como Él quiere y no como nosotros queremos. Dios tiene una multiforma de gracia para manifestarse a cada uno de nosotros. Por eso Dios es un Dios que opera en diversidades de operaciones por el Espíritu Santo. Él opera de una manera en esta noche y mañana quizás opera de otra forma. Cuando digo opera, significa Él comienza a hacer las cosas a su manera. Él comienza a operar, Él comienza a manifestarse, Él comienza a hacer las cosas como Él quiere, porque en Él está el poder, en Él está la fuerza, en Él está el querer, en Él está el hacer. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y los fariseos religiosos que no creían querían obligar a este hombre que negara, pero este hombre no podía negar la evidencia de Dios. Él dijo: yo era ciego, nací ciego, pero ahora yo veo, porque Él me sanó. Lo expulsaron de la sinagoga, lo desecharon de la sinagoga. Cuando Jesús oyó que el hombre había sido expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el que había sido ciego respondió y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. El que habla contigo es el Hijo de Dios. Y él dijo, el que era ciego dijo: creo, Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Y dice la palabra que creyó que Jesús era el Mesías, creyó que Jesús era el enviado del Eterno. Él creyó, y no solo creyó, dice la palabra en el versículo 37 de San Juan capítulo 9, que le adoró. Adoración a Jesús por lo que Él había hecho. No solo por lo que había hecho, sino ahora se le había revelado. Ahora sus ojos estaban viendo al mismo Dios encarnado. Este es el tiempo, iglesia, para creer en el poder maravilloso de Dios. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Hoy, a través de la filosofía humana, la filosofía del hombre, quieren negar la existencia divina de Dios, pero Dios es real, como el aire que respiramos, como la luz que nos alumbra, como el viento que sopla sobre nuestro rostro. Así es real Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre dele un aplauso bien fuerte a ese Señor que no ha cambiado, que Él sigue siendo el mismo hoy, mañana y por todos los siglos de los siglos eternales.
Él seguirá siendo Dios de milagro, Dios de sanidad, Dios de prodigio, Dios de liberación, Dios de restauración, Dios que levanta al caído, Dios que da nueva fuerza, Dios que derrama su gloria sobre los que creen, sobre los que creen. Si usted cree, va a recibir en esta noche lo que usted vino a buscar. Va a recibir en esta noche el fuego de su presencia. El poder de Dios está aquí, el fuego de Dios está aquí. Solo debes creer. Si crees, vas a ver la gloria de Dios. Si crees, vas a ver el milagro de Dios en tu vida. Dale un aplauso a alguien que celebre, a alguien que dé gloria a Dios. Él era la imagen del Dios invisible. Lo que el ciego estaba viendo era la imagen de un Dios invisible, pero que se hizo visible a través de Cristo, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En ese que fueron creadas todas las cosas, había entrado en esa ciudad. El que ha creado todas las cosas en esta noche está aquí. La imagen del Dios invisible está aquí en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Porque por Él fueron creadas todas las cosas. Por Él, por Jesucristo, por el Verbo que era Dios y Dios en el Verbo. En el principio Él era Dios. Y Él tomó forma de hombre y se hizo visible y caminó entre los hombres, resucitó a los muertos, dio vista a los ciegos, sanó a los paralíticos, levantó a los cojos y dio realmente esperanza a la raza humana a través de su muerte y de su resurrección. Por Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en la tierra, diga, las que hay en la tierra y las que están en los cielos. Todo fue creado por Él. ¿Cuántos dicen amén? Todo fue creado por Él. Todo lo que se ve, diga, todo lo que se ve, fue creado por Él. Lo que no se ve, también fue creado por Él. Porque aquí en esta noche hay ángeles que usted no ve, pero fueron creados por Dios. Romanaya Samalaya Soa Rendoroko Shemaramanaya Saba. Aquí está el Espíritu Santo. Usted no lo ve, pero el Espíritu Santo del Señor está aquí. Aleluya. Por eso todas las cosas fueron creadas por Él. Las cosas visibles e invisibles fueron creadas, sean tronos, sean gobiernos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Oh, todo fue creado por medio de Él y para Él. Decíamos recientemente en la alabanza que recién cantábamos, decíamos: si yo tengo a Él, yo lo tengo todo. Gloria a Dios. En Él yo lo tengo todo. Porque en Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas. Él era Él, Jesucristo. Cuando digo Él, es Jesucristo. Él era antes que esto fuera planeta Tierra. Ya Él era. Antes que nosotros fuéramos creados como el primer Adán, Él ya era. ¿Te das cuenta la magnitud, la longitud, la profundidad de lo que es Dios? No, Dios no es un Dios chiquitito, mi Diosito, como dice mucha gente, que minimizan a Dios.
porque lo tienen como si fuera un diosito chiquitito. No, Dios es grande. La Biblia no habla de un Dios pequeño, Él es todopoderoso. Cuando tú hablas de alguien todopoderoso, es un grande, no es un chiquito. Él es Dios todopoderoso. Su poder trasciende. Por eso Él es omnipotente, porque tiene poder. Nadie puede enfrentarse al poder de Dios. Él es grande, Él es poderoso. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. ¿Por qué temes? ¿Por qué temes? ¿Por qué tienes miedo? Si el Dios que tú sirves es el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Si nosotros estamos en Él, fuimos creados para Él. ¿Alguien está entendiendo? Estamos sumergidos en Él. Nada nos va a poder hacer daño. Nada nos puede hacer daño. Aunque os dieren cosas mortíferas, no nos hará daño. Pero yo tengo que tenerlo a Él y vivir para Él. Porque el que tiene a Cristo ya no vive para sí, vive para Él. Aquel hombre estaba ciego, pero del momento en que dijo: yo creo que tú eres el Hijo de Dios, le recibió, creyó y le adoró, porque ahora Él estaba en Él y Él ahora era para Él. Es tremendo. Parece un trabalengua, ¿verdad? Pero Él era el Hijo de Dios. Ahora el Hijo de Dios estaba en el que había sido ciego. Ahora el ciego vivía no para él, para Alberto, como habíamos dicho, poniéndole un nombre. Ya no vivía para Alberto, para el que había sido ciego, sino ahora vivía para él. ¿Y quién era ese él? Jesús. Tú ya no vives para ti, tú vives para Él. Por eso es que cuando tu corazón está en Él, tú le adoras, tú le glorificas, tú le exaltas sobre todas las acechanzas, las adversidades, los contratiempos de la vida. Aleluya. Aunque la muerte viniera contra ti, aún la muerte no tendrá poder sobre ti. Porque si Cristo está en ti, tú estás sumergido en Él. Quedará este estuche en la tierra, pero tu espíritu y tu alma volará en la eternidad con Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, dice la palabra. Y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Los reinos de la tierra, el reino del hombre, subsiste en Él y para Él. El reino animal vive para Él, porque está en Él. El reino vegetal, todos los reinos que están sobre la tierra viven para Él. Por eso David decía: alabad a Jehová con todo tu ser, alma, espíritu, mente, corazón. Alábalo con todo, porque los árboles alaban a Dios. Cuando corre viento y ese viento mueve las ramas, alaban a Dios, porque ese reino vegetal está en Él y vive para Él. Las aves de los cielos, sus trinos, su reino de aves, el reino de los pájaros, con su trino
viven para Él y están en Él. Por eso el Señor dijo: mirad los pajarillos cómo vuelan libremente en el aire. No trabajan, pero las alimenta el Señor, dijo Jesús. Aleluya. ¿Acaso tú no vales más que un pájaro que vuela en el aire? ¿Acaso tú no eres la imagen misma del Dios invisible? Sí, somos la imagen y la semejanza de Dios aquí en la tierra. Nosotros portamos una gloria que le pertenece a Él. Esa gloria está en nosotros y vivimos para Él. ¿Cuántos dicen amén? El gran problema es que cada uno quiere vivir para sí mismo. Por eso Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. ¿Pero cómo? No significa que tienes que dejar de estudiar, no significa que tienes que dejar de trabajar, no significa que tienes que dejar de hacer los quehaceres de tu casa. No, porque todo fue creado por Él y para Él. Gloria a Dios. Aun cuando tú crías a tus hijos, lo educas en la palabra, tú estás verdaderamente bendiciendo el diseño y el proyecto de Dios. A veces tenemos los padres a mala expresión que decimos: mis hijos no tienen podridos. Es una mala expresión, porque nosotros ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él, para Cristo. Y Cristo vive en el ADN de nuestros hijos, y nuestros hijos viven para Él. Como dice la profeta Mari, hoy no sé dónde estarán, hoy quizás están lejos, hoy están en el mundo, como dice el ser humano, hoy estarán, no sé, en un boliche, estarán fumando, estarán tomando, estarán quizás hasta drogándose. Pero sepa una cosa, que están marcados por Dios, que llegará el día y llegará la hora en que vendrán y adorarán al Rey de gloria y Señor de señores. ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Woo! ¡Woo! Y en Él están todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él. Todo subsiste por Él. Todo. Los peces de los lagos, los peces de los ríos, los peces del mar viven por Él. Por Él y para Él. Porque aún en su naturaleza de reptiles adoran a Dios. Gloria a Dios. Adoran a Dios. Y sepa que son más obedientes que nosotros. Son más obedientes que nosotros. Había una vez un pescado grandote, 20 veces más grande que el gordito que está acá arriba, y quizás más. Andaba por el mar. Andaba por el mar. Andaba en su ámbito. Saltaba. De pronto recibe una orden. Comienza a nadar en dirección a donde yo te voy a llevar. Y el pez, sin saber, pero en su naturaleza, obedeciendo la voz de Jehová Dios, porque allá lejos había una barca donde había un profeta rebelde, desobediente, que se llamaba Jonás. ¿Está entendiendo la palabra?
Y entonces Dios dijo: bueno, ahora yo ya envié el pez. Así que le dijo a los hombres, no es que se lo dijo, pero era Dios. Los hombres dijeron: la única manera que se calme la tempestad es que te tiremos al mar, hermano, porque vos sos la maldición aquí. Porque has desobedecido tu Dios, ese Dios que nosotros no conocemos, dijeron los marineros. Pero te tiramos. Cuando lo tiraron, se calmó la tempestad. ¿Y quién vino? Diga: el obediente pez, que recibió una orden de Dios y se lo tragó. Porque la orden era que no lo triturara, sino que lo tragara. ¿Para qué? Para llevarlo no sé cuántas millas, dice que 3 días y 3 noches, así que no estaban tan cerca, hasta que recibió la orden. ¿De quién? De Dios. En su naturaleza de pez, vomita, pero no vomita a 10 kilómetros de la orilla, vomita sobre la orilla, a tal punto que Jonás cae en tierra. Entonces en él, diga, en él y para él subsisten todas las cosas. Y los peces son más obedientes que nosotros. Aún los gallos a veces son más obedientes que nosotros. Había un gallito en Jerusalén. Nunca pensó que iba a ser usado por Dios, porque solo estaba para cantar a las 5 de la mañana. Pero nunca pensó que su cántico iba a tener la confirmación de una palabra. Escuche bien, la confirmación de una palabra que había salido de la misma boca de Dios, porque Jesús era Dios, el Dios que se hizo visible. Antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Ahí estaba Pedro. ¿Qué es lo que pasó? Diga: y el gallo cantó, obedeciendo a la palabra de Dios. Hay gente rebelde, hermano. Hay gente desobediente sobre la tierra, que no quiere entender, a pesar de que nosotros tenemos un razonamiento y tenemos una mente y una conciencia, pero a veces la mente se embota y queremos nosotros resolver las cosas sin saber lo que dice la palabra, que por Él vivimos y para Él vivimos, por Él subsistimos y para Él subsistimos. Sin Dios, usted, yo, ni nadie no es nada sin Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él es el que gobierna todas las cosas. El viento, la tempestad, fue obediente a la palabra. La barca se rompía en 2. La tempestad los mataba a todos los discípulos. Era una noche mortal. Se sentía el espíritu de la muerte, como el mar embravecido por el viento, y la tempestad. Ya estaban entregados. Pero apareció Jesús y le habló al mar y le habló al viento y le dijo que se haga bonanza. El viento cesó y las aguas se tranquilizaron. ¿Está sujeta las aguas a Dios? ¿Está sujeto el viento a Dios? Amén. Está sujeto. Está sujeto. Está sujeto a la palabra que tú declares.
Estos tiempos atrás, cuando vino un viento tan fuerte, vuestra casa bien terminada, pero a pesar de todo eso, el viento sopló tan fuerte y un árbol comenzó a castigar la punta del techo. Parece que el edificio temblaba. Yo sentía como las paredes se movían. Y mi esposa se fue adentro a interceder, y todos intercediendo. Ese techo se tenía que haber volado literalmente todo. Pero empezamos a interceder más de una hora. Señor, sustenta. Señor, cubre. Le hablamos al viento que se desvíe, que no azote contra nuestra casa. Y oramos a Dios. Y ese techo no voló completamente como volaron otros. Solo 2 chapas que estaban agarrados por un hilo. Por un hilo. No se entiende cómo por un hilo estaban sujetas. Porque por Él y para Él subsisten todas las cosas. El viento existe por Él y para Él. Todo existe por Él y para Él. Él es el que gobierna todas las cosas. Por eso estos hombres fariseos no podían entender que Él era el Dios, el que dijo: aún la noche me es avanzada y viene la mañana, y aunque es la hora en que yo soy la luz para este mundo, y voy a demostrar que soy la luz, porque voy a sanar a ese ciego, porque es el cumplimiento de un diseño eterno del Padre para que la gloria de Dios se manifestara en esa hora. Lo que el Padre preparó para hoy, tú no lo sabes ni yo tampoco, pero Él sí. Lo que Él preparó para esta noche, solo Él lo sabe, y Él lo va a hacer, y Él lo va a ejecutar, y Él va a producir lo que nosotros ni lo imaginamos que puede producir. Él es la imagen del Dios invisible, Jesús, el primogénito de toda la creación. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y la iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces Él es la cabeza, porque en Él vivimos, para Él vivimos. Y como dijo Pablo, si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, para Él morimos. Hablando de una muerte física, hablaba de una muerte física, no de una muerte espiritual, porque este estuche se tiene que quedar en la tierra. Por eso que quiero ir a la palabra, donde Pablo dice en Colosenses capítulo 1 versos 23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, si en verdad permanecéis fundados y firmes, ¿en qué? En la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, fundamentados y firmes en la fe, no sé cuál será en esta noche el grado de tu fe, pero quiero decir que la palabra produce e imparte la fe a tu corazón y a tu espíritu, porque la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. La fe es la sustancia de lo que usted no ve. La fe proviene de Dios
Y la fe produce en usted el creer. Y el creer te hace vivir con una esperanza. Por eso yo decía el viernes, en estos días, yo decía, ninguna filosofía humana nos puede hacer apóstata de la fe. ¿Qué es lo que es un apóstata? Alguien que vio, alguien que oyó, alguien que experimentó el poder de Dios en su vida, pero luego a través de la filosofía, a través de los engaños del diablo, de la mentira del diablo, le entra un espíritu de Grecia, un espíritu de intelecto, un espíritu de sabiduría humana, y comienza a negar la eficacia de la palabra, comienza a negar la fe, comienza a negar que Dios no existe. Y este tiempo son tiempos donde tenemos que tener la fe bien fundamentada y firme, porque nuestros hijos en la colegio secundario y en la universidad está esa materia que se llama filosofía. La filosofía va contra todo lo que es Dios. No existe Dios, pero allí es donde tiene que estar la fe de los hijos de Dios. Nadie puede hacerte creer de que Dios no existe, porque Dios es real. El aire que respiro es Dios mismo en el aire. El agua que bebo es mismo Dios en el agua. El alimento, toda la sustancia, porque por Él todas las cosas persisten o existen, están por Él. No hay nada de lo que ha sido creado que no haya sido creado por Dios. Satanás tomó de lo bueno y lo hizo malo. Lo malo no es creado por Dios, pero lo malo fue sacado de lo bueno. Lo malo es lo que salió contrario a lo que Dios había creado. Dios creó al hombre para que viviera permanentemente en comunión con Él, pero el pecado trajo la incredulidad y la duda. Entonces ahora es necesario que a través de la palabra que es Cristo nos sea impartida, para que nuevamente la esencia de la fe que proviene de Dios entre en nuestro espíritu, y nosotros, sin ver con nuestros ojos naturales, creemos por medio de la fe que Dios es real, que Dios existe y que hay una vida eterna en el más allá, que no todo se termina aquí en la tierra. Por eso debemos permanecer, dice Pablo, fundados y firmes, sin movernos de la esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Alguien diga amén, por favor. Usted no viva sin esperanza, porque el que vive sin esperanza vive angustiado, vive desesperado, vive triste, vive deprimido, porque no tiene esperanza. La esperanza es para el mañana, pero la fe es para el presente. Usted hoy necesita la fe para estar aquí, escuchando la palabra de Dios, y está recibiendo un abastecimiento de fe. Está recibiendo a través de la palabra una mayor inyección, donde su fe se aumenta, donde su fe se fortalece, para que su fe esté fundada, firme contra las acechanzas del diablo, que a veces el enemigo nos hace vivir y pasar por etapas donde todo parece que se terminó, donde todo parece que no vamos a poder seguir adelante, pero lo único que te va a permanecer en pie va a ser la fe que tú tienes en Jesucristo, el Hijo de Dios. No importa que vengan los problemas, la muerte, las enfermedades, pero tú tienes la fe y tienes la esperanza, aleluya, que si tienes que partir del escenario de esta tierra, te vas a la gloria misma del eterno Dios para siempre vivir con Él. Aleluya. Pero tu fe hará que tú veas la gloria de Dios. Los discípulos pudieron contemplar la gloria de Dios en aquel ciego sanado.
ciego de nacimiento, pero que no había pecado él ni sus padres, sino estaba preparado por un diseño eterno de Dios, para que en aquella hora, para que en aquel día el Señor Jesucristo le colocara barro sobre los ojos, y ese hombre que nació ciego, que ahora tenía más de 30 años, porque dice que ya era mayor, y según la ley judaica todos los mayores eran recién de los 30 años para arriba. Por eso Jesús a los 30 años, cuando ya era mayor, recién comenzó su ministerio. Antes no lo hizo porque estaba sujeto a sus padres. Entonces el padre de este ciego le dice: él es mayor, pregúntenle a él. Ese hombre llevaba más de 30 años ciegos y recibió la vista por medio de algo que operó en el diseño eterno de Dios. Por eso que nosotros debemos estar expectantes en cada reunión, porque no sabemos cómo Dios se va a mover, no sabemos lo que Dios va a hacer, pero yo estoy expectante a lo que Dios va a hacer, a lo que Dios me va a hablar, a lo que Dios me va a decir. Estoy expectante porque no vengo a una misa, porque no vengo a escuchar un mensaje realmente natural. Vengo a escuchar una palabra viva, una palabra revelada del cielo. Vengo a recibir, aleluya, una impartición. No vengo a recibir un mensaje escrito, un mensaje inventado. Vengo a recibir una palabra subsistencial, una palabra que tiene sustancia, una palabra que es existente, una palabra que tiene poder, una palabra que rompe los yugos del mismo infierno, porque la palabra es la que el enemigo no puede soportar, porque la palabra es como una espada que penetra, que parte. Una palabra es la que corta, una palabra es la que derriba, una palabra es la que te sana. Dale un aplauso bien fuerte así. Apláudale fuerte al Señor. Yo lo único que sé, dijo el ciego, que yo no veía, pero ahora veo. Aleluya. No te olvides nunca de lo que has oído, de lo que has recibido y de lo que hay dentro de tu depósito, porque en Él y para Él son todas las cosas. Mi vida no me pertenece, Él vive en mí, y si Él vive en mí, yo vivo para Él. Despójate de toda esa basura del infierno que viene con pensamientos que lo único que haces es como comer veneno, siendo que Dios te da palabra de vida. Palabra de vida. Palabra de vida. El diablo no te podrá hacer nada. ¿Tú lo crees? El diablo no le tengas miedo al diablo, pero tampoco te exponga. Pero no le tengas miedos al enemigo, porque él no tiene poder. Él fue vencido, como dice esta palabra. Esta palabra dice que todas las cosas fueron creadas por él, las que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Satanás lo creó Dios. Él era un querubín, era un ángel, lucero de la mañana, acabado de hermosura, fue creado. Y lo que Satanás no reconoce, que fue creado por Dios, porque Él es el padre de la mentira. Estuvimos este lunes en Buenos Aires, en Capital Federal. Fuimos con mi esposa, la profeta, a hacer un trabajo espiritual allí a las oficinas de Gendarmería Nacional que está en Capital. Ahí hay un hijo espiritual nuestro que está trabajando. Y fuimos a orar a ese lugar.
estaba más cargado, parecía el mismo infierno, con imágenes, con muchas cosas, con vasos de agua por todos lados. Y como yo soy de tomar mucha agua, y yo me tomé casi todo el agua, cuando le dicen a mi esposa: no tome de esa agua, yo ya me había tomado no sé cuántos vasos. Porque esa agua la trae una brujita, porque si tira burbuja es la mala onda. Yo ya me tomé como 2 vasos, pero a mí no me va a hacer nada, porque Él vive en mí. Romanaya Sama Catarra. Aunque te dieren cosas mortíferas, no te hará daño, porque Él vive en ti. No le crea la mentira del diablo, cree a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está dentro de ti, es una palabra que trae vida, que te da poder. No podrá el infierno con su mentira, con sus supersticiones. No podrá el enemigo. Hay gente que está atada todavía a la superstición, está atada todavía a la cintita roja, al vasito de agua. Hay mucha gente que está dentro de las congregaciones y que tiene la Biblia en su mano, pero no ha entendido, porque no se le ha revelado la verdad de Dios. Pero este es el tiempo para que los ojos sean abiertos, como el ciego de nacimiento, que no veía, pero sus ojos comenzaron a ver. Hay ciegos espirituales que se le van a abrir los ojos y usted va a ver la gloria de Dios. No va a creer en un Dios religioso, va a creer en un Dios real, en un Dios de poder, en un Dios de poder, en un Dios que todo lo puede, en un Dios que alumbra en la oscuridad, en un Dios que sana a los enfermos, echa fuera a los demonios, levanta a los muertos para darle vida.